en nuestros estudios al señor Francisco Carreira, abogado y analista político. Señor Carreira, bienvenido. Don Francisco Pepe Carreira, Paco Carreira, perdón, yo siempre le cambio el nombre. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos hace un rato atrás casi que te lo cambio, que estabas pensando? Así mismo, siempre. Alguna gente me dice, Pepe, eso no importa. No, Paco, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir con la audiencia y encantado de participar en el programa. Usted tuvo la oportunidad de ver este video del diputado Raúl Pineda de las bicicletas. Por supuesto. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Es una violación a la veda? Yo creo que aquí vivimos una etapa desde el momento en el que ya se cierran el tema de las postulaciones. Ese concepto de veda electoral es simplemente una ilusión. Y es una ilusión porque no puedes evitar que los candidatos presidenciales estén en ferias, estén en eventos masivos. Sí. Los acabas de ver, por ejemplo, en el desfile de la pollera, Festival de las Mil Polleras. Y eso, al final del día, no hay tal veda. La veda electoral es un concepto que el tribunal ha creado para justificar el inicio de la campaña y sobre todo el inicio del reconocimiento de pagar los gastos que hay que pagarle a los candidatos y a los partidos. Es decir, tú no tienes derecho a que el tribunal te reembolse nada hasta que no sea la fecha del 2 de febrero, que es cuando oficialmente se inicia la campaña. Pero de ahí para acá, ¿qué veda electoral puede ser entrevistar candidatos en las emisoras que vayan a cualquier tipo de eventos? Hemos visto candidatos en hospitales, en fondas, en cualquier cantidad de lugares, y eso es un engaño. Claro, entonces, todavía no estamos claros en el concepto de qué sí se permite, qué no se permite, porque eso sigue sigue debatiendo. Al final yo pienso, un poco como nuestro invitado, de que es una norma primero que es una norma como que no tiene mucho sentido ya a las puertas digamos, pero por el otro lado también difícil de definir tanto por el ente que lo regula como por el candidato. Es que lo único que en realidad es veda es el acceso a los fondos, eso es lo único que está en veda. Ajá. Del resto de la campaña, que si la regaladera de artículos de jamones, de bolsas de comida, de juguetes, bicicletas, cosas como esa que al final del día pues es un engaño decir que no se está haciendo. En el país ideal, ¿usted cree que una futura norma electoral en ese sentido podría ser, digamos, mejor prohibir de tajo todo lo que signifique regalos o dádivas de este tipo de clientelismo? Yo creo que la ley electoral lo prohíbe. ¿Ah, sí? El tema es que eso al final del día no se cumple porque no hay manera de hacerlo cumplir. Pero espérate. ¿Cómo evitas? Permíteme una pregunta, porque digo, ¿cómo lo evitas diciendo no lo haces y si lo haces te sanciono o tu candidatura puede estar en problemas? Bueno, perfecto. Pero si existe, de verdad para que eso requiere una denuncia a la Fiscalía Electoral, requieres que se haga un proceso, requiere que haya una audiencia, requieres que te condenen y eso demora. Ahora no podemos echar la culpa a la Corte Suprema de que eso como ir a la Corte Suprema, porque ahora la Corte hace fallos. No, pero sí que el tema electoral no tiene nada que ver con la Corte Suprema. No, yo estoy diciéndolo de broma, conectándolo. Claro, perfecto, pero aún así ¿no? demora demasiado tiempo. Tú sabes, yo recogí más de 140,000 firmas y presenté denuncias de diferentes sucesos, y las denuncias que presenté todavía hasta el día de hoy no se han resuelto. No se han investigado. La denuncia más seria fue el hecho de que se estuviera permitiendo que se pudiera tomar fotos del padrón electoral y registrar firmas de esa manera, y eso pues fue un escándalo, pero hasta ahí pasó. También, sí, disculpa, siga, continúa. También participé poniendo una denuncia con la candidata Zulay Rodríguez por una situación rara que de repente quedé yo con 600 firmas de ella en mi lista, y después entonces pues una irregularidad enorme que nunca hemos recibido una eso explicación. Pasa por error, podría pasar premeditadamente con otro Por candidato. supuesto, Claro. Esa era la razón de ir a poner la denuncia, y yo creo que también aquí algo que nosotros nos hemos acostumbrado es mucho al tema de
utilizar el dedo como parte del ataque por redes sociales, pero a la hora de las denuncias la gente no las pone. ¿Cuál debería ser el futuro de las normas electorales? ¿Cuáles serían, en términos generales, las normas electorales más pragmáticas y seguras de alguna manera de cumplir? Mira, yo lo primero que eliminaría sería el subsidio electoral para todo el mundo. Con ese cuento de que no se quiere dinero de narcotráfico y no se quiere dinero de actividades criminales en la política, que tampoco hay manera de evitarlo. Nosotros estamos subvencionando con más de 56 millones de dólares al año a los partidos políticos. ¿Cuál sería la opción entonces para que no haya subsidio? Que la política cueste organizarla, que cueste también hacer actividades. Pero cuando tú te pones a ver, hay 56 millones de dólares al año. De eso, el 93% es para los partidos, 7% para los candidatos independientes, y yo acabo de oír aquí la discusión con mi amigo Triple R y con Flor sobre el tema del uso del término independientes o libre postulación. Puedes llamarlo como quiera, pero la gente va a seguir diciendo independiente, claro, porque el tema es: no estamos vinculados a partidos políticos. Esa es la razón. Pero el punto de esto es que el 7% de ese presupuesto es para los candidatos independientes de libre postulación, y eso se divide 3.5 para los presidenciales y 3.5 para el resto de los candidatos. Cuando te pones a ver que hay más de 1.600 candidatos independientes de libre postulación, pues la proporción que se le da a los partidos y la proporción que se le da a los de libre postulación o independientes es ridícula. Entonces, ya desde allí tú tienes una situación completamente delicada. Pero yo creo que todo esto es parte del desarrollo que tenemos que hacer. Y aquí viene uno de los grandes problemas que tiene el sistema electoral. Se ha creado una comisión de reformas del proceso electoral que ha trabajado súper bien, con representación de toda la, tú sabes, de todo el pueblo en general, de la comunidad, la sociedad civil y todo lo demás. Y se hace un trabajo de modificar las leyes electorales. Los partidos políticos forman parte de esa comisión. ¿Y qué pasa cuando llega a la asamblea? Hacen lo que les dé la gana. O sea, ¿por qué ahora mismo el problema de los candidatos independientes es que los que están corriendo hoy con el nombre de libre postulación o independiente, ninguno lo es? Hay dos que son miembros de un partido y una tercera que está registrada en un partido en formación. Pero la ley se permitió. ¿Se ha presentado alguna modificación para que no se permita? No, al contrario, el tribunal presentó un proyecto diciendo que los miembros de un partido político no podían ser ni candidatos ni apoyar a candidatos independientes. Era prohibido. ¿Y entonces qué pasa? Por supuesto ahora? Que la asamblea cambió eso, porque se dieron cuenta que más de un 20% del electorado tiene simpatías con los candidatos independientes. Y cuando vemos nosotros ese tema, esa simpatía, siempre tenemos que tener muy claro que cuando pones independiente es un cuadrito en una encuesta, pero ahí no hay nombre y ahí no hay ninguna cara. Simplemente es: yo simpatizo con gente que no está en partidos políticos. Licenciado, yo le quiero hacer la pregunta ahora que estamos hablando de eso, y lo conecto inmediatamente con el caso de Zulay. Usted lo estaba mencionando sin mencionar nombres. Sí. Ella es miembro del PRD, es candidata a libre postulación, se dice ella misma independiente. Igualmente, pero la Rocha, que es panameñista y es candidato a libre postulación. Sí, y la está apoyando a una candidatura alcaldicia de San Miguelito, un poco por el CD, por Martinelli. Es como es un batido. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? Bueno, yo creo que esos son los excesos que los partidos políticos cometieron modificando la ley electoral. Nada de eso era así, pero permitieron eso, y yo creo que llama la atención. Podemos tener, tú sabes, muy buenas relaciones personalmente con los candidatos, pero yo creo que es increíble que el partido panameñista, que en sus estatutos prohíbe a sus miembros hacer lo que hizo Melitón,
nadie ha procedido contra él. En el caso de Zulay igual, nadie ha procedido contra ella, los estatutos del PRD lo prohíben. Y aquí se das cuenta tú de que hay un doble juego, porque a Martín Torrijos sí lo están juzgando por ser candidato presidencial de otro partido, y a Zulay no lo han hecho nunca en ningún momento, y yo no digo que lo deben hacer, ese es un problema. Debería ser el mismo problema del PRD. A Martín Torrijos hay un proceso de expulsión por supuesto, contra él. pero contra otros candidatos, y cuando digo Zulay, hay muchos candidatos inscritos en el PRD que o perdieron una primaria o simplemente no participaron porque habían posiciones reservadas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ir a obtener una candidatura de libre postulación o independiente. Entonces, Licenciado Carreira, ¿cuál usted considera que es o va a ser o puede ser la última foto política de Ricardo Martinelli? ¿Va, no va? ¿Qué sucede? Mira, yo creo que así como la Corte en un momento dado hizo algo históricamente importante, que fue la decisión del contrato en un tiempo muy corto, en este momento la Corte tiene una presión que debe decidir lo más rápido que se pueda la situación del presidente Martinelli. Porque por un lado tienes a una persona que ha sido juzgada 2 veces, ha sido encontrada culpable, y ha sido condenado a penas de prisión y a otras penas de naturaleza económica, y este país no debe tener candidatos presidenciales que tengan esa situación con la ley hasta que eso no se aclare. Entonces, se presentó un recurso de casación, que es una de las cosas que está pendiente en la Corte. Hay otra advertencia de inconstitucionalidad, pero yo creo que no podemos llegar a las elecciones nosotros con una candidatura así. Si usted así. tuviera que hablar de tiempo, ¿qué tiempo tiene la Corte para que esto sea efectivo? Entonces, Yo te diría que más o menos hasta finales de febrero es lo que pienso que Pero puede cuando ser. entra el periodo electoral, si él a final de mes no ha sucedido nada, no se ha tomado una decisión, y entra ya el periodo electoral como tal, todavía la Corte tomando una decisión, digamos, pongamos en contra de esto, contra de la candidatura de él, aún así, ya se puede cancelar su candidatura en Bueno, medio sí, de... claro, y el tribunal tendrá que ver qué hace. Yo creo que este proceso electoral está lleno de situaciones que no hemos vivido antes. Y una de esas, pues, es el tema de lo que le ocurre al presidente Martinelli, en donde en cualquier momento uno no sabe si va o para la presidencia o para la cárcel. Tenemos al hijo, Esas son las alternativas que tiene. así es, tenemos al hijo de del fundador de uno de los partidos más grandes de este país, el PRD, en otro partido mucho más pequeño. Tenemos al señor Ricardo Martinelli en la cuerda floja. Tenemos una candidata como Zulay, que es de todos los partidos, pero es independiente. Situaciones inéditas. Tenemos situaciones como raras. Sí. Entonces, No, sí, claro. ¿usted qué cree? Bueno, yo te digo, que saque el oráculo, ¿no? Todo eso obedece precisamente a la manipulación para distorsionar la libre postulación. Esto lo hizo la Asamblea, aprobado por mayoría, a pesar de que el Tribunal Electoral estaba en contra de esto, y el resultado que estamos viendo ahora es lo que dices tú, Alex, y aquí lo que estamos viendo es un batido, y es verdad. Pero Esto al final la comisión de elecciones no funciona entonces, porque ahí se sí proponen algunas funciona. modificaciones, pero cuando llega la Asamblea se echa todo para atrás. Yo te diría sí funciona, y hay muchas cosas que han cambiado por la Comisión de Reformas Electorales. El tema principal aquí es que hay situaciones para la Asamblea, la reelección de muchos de sus miembros es un punto vital. Por eso no han cambiado el voto plancha, por eso no han cambiado los residuos, por eso no han cambiado ese tema del cociente y medio cociente, y en ese sentido, pues, todo eso forma parte de un andamiaje de reelección, y ese es el problema. Pero sí se han aprobado muchas reformas que han sido de verdad de beneficio, y cada día que pasa, pues, estaremos viendo un nuevo tema. Yo creo que aquí el punto importante es un punto de logística,
no se sabe exactamente cuándo el tribunal procede a imprimir las papeletas para votación. Ya deberían estar impresas. No, mira que no, yo no creo que eso deba ser tan adelantado. Sí, yo creo que eso es un tema que en marzo por allá lo hacen y tienen tiempo para hacerlo. Entonces, si se quiere, la situación del presidente Martinelli está ligada a ese evento de que es cómo se confeccionan y cuándo se confeccionan las tarjetas o el padrón, la lista de votación. Ahí hay otro elemento que para mí también es muy importante. Hay una regulación ahora del Tribunal Electoral que tú no puedes cambiar la candidatura de nadie a menos que la persona se muera. Y eso sí creo yo que es un gran exceso, que en algún momento pues inclusive hemos considerado... O sea, no es reemplazable. Por ejemplo, no puede ir Ricardo Martinelli y ponen al que era vicepresidente como candidato a presidente. Claro, pero el tema es que si lo quisieras hacer voluntariamente, solo lo puede hacer por muerte. La persona tiene que morirse. Y yo creo que eso es un exceso, inclusive para mí viola la Constitución de Panamá, porque ¿qué pasa si a ti mañana médicamente te declaran una incapacidad? Digo, no tienes que morirte, tienes que tener una condición que te impida ejercer un cargo. Pero ahora el tribunal pues ha publicado esta regulación en donde solamente se aceptan cambios en las postulaciones si hay una muerte. Sí, Ricardo Martinelli, por ejemplo, no surge favorecido por la Corte, etcétera. Sería el vicepresidente, el exministro de Gobierno, Mulino, quien tendría que entrar. Bueno, mira, ahí se presenta un tema importante. La lógica sería que José Raúl Mulino ocupe entonces en ese caso la candidatura. Pero hay otra visión también de esto, y es permitirle a ese partido que vuelva a escoger otro candidato. A lo mejor escoge a Mulino, pero el derecho es un derecho de ese partido de escoger un candidato. A una alianza, tal vez. Sí, pero si hay una incapacidad, tienes que escoger, y ahí no es que yo subo y entonces el partido estaría obligado a escoger un vicepresidente. Pero si eso pasa dentro del periodo electoral, ya iniciando la misma campaña en febrero, sí, porque lo veo proceso, muy difícil. Por eso es que es un tema de la logística de cuándo se hacen las papeletas realmente. Porque el tema es que la persona va a aparecer o no va a aparecer en la papeleta de votación. Esa es la consecuencia. Muy bien, Francisco Carreira, abogado y analista político. Le agradezco mucho, don Paco, su participación. Creo que ha sido muy interesante, en la charla del día de hoy. Esperemos que regrese de repente también acá en Shock de Opiniones. Nos nombramos consultor político de todas las causas injustas. Por supuesto. ¿Qué le parece?